Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a estar justamente hablando acerca de eso. Sobre la vida sexual que agrada a Dios. La vida sexual que agrada a Dios. Y vamos al capítulo 4, versículo 3 en adelante hasta el versículo 8, que es el pasaje que hoy vamos a estar meditando. Y dice lo siguiente: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre Santo, estamos agradecidos porque tu palabra hoy nos quiere hablar. Pedimos, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Señor, que podamos entender, que sea tu palabra, Señor, guía mis pensamientos, mis palabras en esta mañana. Ayúdame, Señor, a poder explicar como tú quieres, Señor, este pasaje. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en este pasaje que acabamos de leer, justamente Pablo llama a los tesalonicenses a separarse específicamente de las prácticas sexuales inmorales. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos terminado el domingo pasado viendo que los discípulos, los misioneros, habían desafiado a los hermanos tesalonicenses a no dormirse en los laureles. Su testimonio era de elogiar, la obra de Dios en sus vidas era para elogiar, pero Pablo les dice: no se duerman en los laureles, sigan por más, avancen y crezcan a un nivel de excelencia, Y antes de empezar con toda esta serie de instrucciones prácticas y teológicas que Pablo va a hablar en el capítulo 4, capítulo 5, Pablo aquí justamente quiere hablar acerca de un punto importante, acerca de la sexualidad, específicamente del sexo que agrada a Dios, la vida sexual que agrada a Dios. Y no cabe duda que justamente aquí encontramos que comienza diciendo pues la voluntad de Dios. Ese pues, podríamos decir, esa conjunción allí está uniendo con el pensamiento anterior y con lo que va a continuar. Pablo quiere decirnos justamente que las instrucciones prácticas que vienen ahora es en consecuencia de haber entendido que necesitaban crecer a un nivel de excelencia, a crecer más y más. Por eso en esta mañana nosotros, específicamente Dios a nosotros, nos llama urgentemente a apartarnos de toda práctica sexual inmoral. Realmente estuve orando mucho por este pasaje, estuve meditando mucho y con mucho temor también, pero esas son las consecuencias de venir predicando pues, positivamente y secuencialmente. Uno no planifica predicar esto, pero la palabra de Dios sí. Por algo necesitamos tocar este tema y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios nos llama urgentemente? ¿Por qué Dios nos llama urgentemente a apartarnos de toda práctica sexual inmoral hoy día? Bueno, hoy vamos a ver dos razones del por qué necesitamos hacerlo. Dos razones. Y la primera nos encontramos en el versículo 3 cuando dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Es importante, ¿no? Y aquí comienza diciendo
A consecuencia de todo esto, de todo lo que yo os voy a enseñarles, Pablo dice, es la voluntad de Dios. Ahí la palabra voluntad quiere decir deseo, quiere decir propuesta, quiere decir un propósito, una determinación, una decisión. Y pensando justamente en la razón urgente que necesitamos apartarnos de toda práctica sexual inmoral, es porque es el deseo de Dios para todo cristiano. Y esa es la primera razón, es el deseo de Dios para todo cristiano, para todo cristiano. Y antes de seguir con este pasaje, también es necesario aclarar justamente aquí, entender cuál es el énfasis que Pablo quiere dar. ¿Cuál es el énfasis que quiere dar aquí? Aquí el énfasis no está puesto justamente en que la iglesia se debe alejar del pecado sexual, sino más bien aquí el énfasis está en que la iglesia, porque Pablo se está dirigiendo a una iglesia, es de vivir en santidad. Ese es el énfasis, vivir en santidad. Que la iglesia tiene que apartarse del pecado sexual inmoral. Por supuesto que es una verdad, por supuesto que es necesario y urgente hacerlo, pero no es el énfasis de Pablo aquí. El énfasis es la santidad, de lo que viene hablando justamente en el versículo 2. ¿Se acuerdan cuando decía justamente allí que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Ese es el punto de Pablo acá, agradar a Dios, agradar a Dios. Si nos quedamos dando solamente el énfasis de que la iglesia se tiene que apartar del pecado sexual inmoral, esto sería, y lo que Pablo escribió, sería simplemente una charla de moralidad. Una charla de moralidad. Es lo que hoy día los predicadores de la televisión aquí en Paraguay y en otros lados hacen. Agarran la Biblia, hablan, pero hablan de moralidad. Diciendo que todo tipo de práctica es malo, es pecado, pero el punto no es ese. El punto es que el cristiano tiene que agradar a Dios. Y eso, a consecuencia, les va a llevar a apartarse de todo eso, de toda práctica. Por ejemplo, un religioso puede abstenerse de los pecados sexuales para no perder su ministerio. Por ejemplo, un violador se puede abstener de sus deseos sexuales para no ir a la cárcel. Un joven cristiano puede abstenerse de sus deseos sexuales para mantener una imagen delante de todos. Y una persona cualquiera, común y corriente, puede abstenerse de sus deseos sexuales para no quedar embarazada o no contagiarse alguna enfermedad venérea. Por eso el punto no pasa por apartarse de lo malo, sino el punto aquí de Pablo es agradarle a Dios. Y es por eso Pablo comienza diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Y la fuerza está en esta palabra, justamente cuando dice voluntad. Y como dijimos, se refiere al deseo de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios en todo esto. En todo esto. Y sin duda todos los creyentes de Tesalónicas estaban en la voluntad de Dios y deseaban hacer la voluntad de Dios. Hemos meditado todo en el capítulo 1. Evidentemente ellos estaban haciendo y estaban en el centro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto no es redundante, pero ¿se acuerdan capítulo 3? Si me acompañan, ahí en el versículo 10 al final, justamente Pablo terminaba diciendo que él deseaba ver el rostro de ellos para completar lo que falte a vuestra fe. Sin dudas, no debían dormirse en los laureles, había más por aprender, más cosas por aprender. Y justamente aquí Pablo habla de la santificación. Y la santificación es algo de toda esta vida. Y en cierto modo, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, hemos sido limpiados y comprados con la sangre de Cristo por su gracia. Hoy justamente el hermano Valdir leyó capítulo 1 de Efesios, nos habla que estamos en los lugares celestiales. Posicionalmente somos santos,
Posicionalmente somos santos. Estamos apartados para Dios y para su servicio desde el momento de nuestra conversión. Desde el momento de nuestra conversión. Acuérdense que no es por ciertos grados o por tomar una decisión. Estos hermanos comenzaron a servir. Ellos servían al Dios vivo verdadero, dice, por su salvación. No por una decisión de consagración, sino porque ellos habían sido regenerados, perdonados de sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por esto no quiere decir que desde entonces somos moralmente perfectos. No, somos posicionalmente perfectos a los ojos de Dios. Hemos sido declarados justos. No fuimos hechos justos, fuimos declarados justos. Ya no hay culpa. Ya la ira de Dios no está sobre sus hijos, porque hemos sido declarados justos, somos santos, fuimos colocados en los lugares celestiales, junto con Cristo. Pero necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, desde nuestra conversión justamente, comienza un proceso en el cual las viejas actitudes y los viejos hábitos van siendo desechados más y más, más y más. Y comienzan a ser reemplazados con nuevas actitudes, con nuevos hábitos. Pero este es un proceso largo hasta que nuestro corazón deje de latir y estemos en la presencia de nuestro Señor. De la misma manera necesitamos entender, todos nosotros, sus hijos, que no hay diferencias, no hay grados de justificación, no hay grados de santificación. Una cosa cuando está apartada para Dios es para Dios. No hay vuelta. Cuando algo está apartado para Dios es de Dios. Y no hay posición justamente intermedia. No existe. Uno está en Cristo o no está. Es justificado o es culpable. Pero aunque no hay grados de santificación, es evidente, muy evidente, que puede y debe haber progreso en esa santificación. Aunque ya estamos en Cristo, hay evidencia justamente de la palabra de Dios que nos insta a crecer en nuestra santificación. Fíjense en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Para entender este concepto que la salvación y la santificación no son dos cosas que se separan. La santificación viene con la salvación. Es parte del combo. Es parte del combo. Fíjense, 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Está hablando de la obra de Dios de salvación en nosotros. Y aquí dice, ¿qué somos? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo junto, todo en el mismo combo. Fíjense también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice allí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Pablo nuevamente recalca que la salvación y la santificación no son dos cosas separables. Están juntas, vienen juntas. El proceso de la santificación es el resultado directo de la salvación. Es el resultado directo. ¿Somos de Él o no somos? ¿Estamos apartados para Él o no estamos apartados para Él? Pero la palabra de Dios nos enseña justamente que es un proceso. Es un proceso. Filipenses capítulo 2 nos habla justamente de la santificación progresiva cuando dice, ocupaos, ¿en qué cosa? En vuestra salvación. ¿Por qué? Porque en Cristo somos, o en Cristo es sabiduría, justificación y santificación. Y Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La santificación, como llaman los teólogos, es una obra sinergista.
¿Qué quiere decir? Dos obras, dos fuerzas, dos poderes en acción. 100% Dios y en este caso 100% hombre. La santificación es un proceso que Dios hace en nosotros, pero también implica nuestra responsabilidad. Por eso Pablo les dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Se origina en la mente de Dios, en la decisión de Dios y en su autoridad. Por lo tanto, la santidad no es algo inalcanzable. La santidad no es algo inalcanzable. Justamente es algo esperable de cada creyente. Se debe evidenciar en cada uno de nosotros esta obra de santificación. Se debe evidenciar algo que nosotros debemos llevar a cabo justamente con el Señor. Y entendiendo esto justamente, necesitamos y Dios pide urgentemente, que nos apartemos de toda práctica sexual inmoral. ¿Por qué? En primer lugar, porque es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios para todo cristiano. Es el deseo de Dios. En segundo lugar, a partir del versículo 4 en adelante, hasta el versículo 6, vamos a encontrar la segunda razón. La segunda razón de por qué Dios nos llama urgentemente a apartarnos de toda práctica sexual inmoral. La segunda, vamos a ver, y es el hecho de que es porque las demandas de la santificación es para todo cristiano. En primer lugar dijimos es el deseo de Dios para todo cristiano, pero aquí en segundo lugar es porque existen demandas de la santificación en cada cristiano. Y comienza diciendo allí el versículo 3, la segunda parte, terminando, dice que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la primera demanda? ¿Cuál es la primera demanda de la santificación para cada cristiano? Aquí podemos decir que es vivir separados del pecado sexual. Vivir separados del pecado sexual. Y el apóstol Pablo aquí está dando un sentido de urgencia y declara que la santificación requiere que nos mantengamos lejos, que nos abstengamos, en este caso, de fornicación. Importante entender esta palabra fornicación. En nuestro idioma español, la palabra fornicación está limitado a un concepto, al sexo prematrimonial, la relación sexual antes del matrimonio. La palabra de Dios lo considera un pecado sexual, inmoral. Pero esta palabra fornicación en su idioma original no se limita exclusivamente o solamente a ese tipo de pecado. Se refiere justamente a decir toda clase de actos sexuales que estén en contra de la moral que nos demanda Dios, toda clase, podemos decir también, de desenfreno sexual. Vamos a ver simplemente un ejemplo de esto en 1 Corintios 5, para dar fundamento a lo que queremos decir con esta palabra fornicación. Capítulo 5, versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, aquí justamente cuando dice tiene la mujer de su padre, se está refiriendo al pecado de incesto. Pero Pablo, primeramente lo cataloga como, ¿qué dice el versículo 1? Fornicación. Por lo tanto, no se limita a ese punto. Por eso esta palabra en su idioma original habla de todo tipo de pecado sexual inmoral que uno puede practicar. Por eso esta palabra va más allá de un acto, sino también del pensamiento, de las palabras, de todo lo que implica. Es como cuando el Señor justamente decía en Mateo, ¿se acuerdan? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está hablando justamente la palabra de Dios, de que no se limita a un acto en sí solamente, sino también al pensamiento. Al pensamiento. Y la santificación demanda mantenernos completamente alejados de cualquier, en este caso, pensamiento, actitud y actos de índole sexual inmoral. Esa es la voluntad de Dios. Y nos demanda vivir separados. Y justamente a esto surge una pregunta. ¿Por qué Pablo justamente identifica tan estrechamente la santificación, en primer lugar, con el pecado sexual inmoral? ¿Por qué Pablo, ya que va a dar tantas instrucciones, como por ejemplo, como vamos a estudiar acerca del amor fraternal y la vida laboral, sobre la pereza, la vida desordenada, ¿por qué Pablo comienza con este tema? ¿Por qué él dio, podemos decir, prioridad a Pablo y justamente a una iglesia que estaba creciendo espiritualmente? A una iglesia que estaba en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón? Bueno, para eso necesitamos entender el contexto en el cual Pablo escribe a esta iglesia. Y en este caso tenemos que considerar el contexto social y cultural de aquel tiempo. Tesalónica era justamente una cultura greco-romana. Y esa cultura, podemos decir tristemente, y es la realidad, y fue su realidad, que era una sociedad totalmente degradada, perversa en el aspecto sexual y en otras cosas. En esta cultura era tolerado toda variedad de pecado sexual. Estaba permitido. En el contexto social existía un libertinaje sexual. No solo se practicaba abiertamente, sino que también era promovido por la religión pagana de aquellos días, donde la prostitución se consideraba como un privilegio del sacerdocio y donde el sexo extramatrimonial a veces era un acto de adoración. La moralidad sexual no era condenable, al contrario, en muchos casos era un mérito tener algunas aberraciones sexuales. Los ciudadanos de aquella ciudad y otras crecieron sin tradición cristiana que respaldaran las leyes y las normas que prohibían las manifestaciones de esta inmoralidad. Al parecer, la sociedad pagana griega no tenía leyes civiles para prohibir el comportamiento inmoral. Si bien hoy también vivimos en un mundo de desenfreno, pero hoy día hay leyes que podemos decir regulan esas cuestiones. Por eso, mucho hablamos de que hoy día es peor que antes. No, en este aspecto antes era mucho peor que hoy día. Era mucho peor. Justamente para los griegos no fue una cuestión de preocupación tener relaciones fuera del matrimonio. Ellos no tenían problema. Demóstenes, un político y orador que vivió 300 años antes de Cristo, decía lo siguiente: mantenemos prostitutas para el placer, concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares. Por lo tanto, la sexualidad del hombre y la mujer en el matrimonio, en el mundo griego, no estaba basada en principios de correspondencia y reciprocidad. Se toleraba todo. En cierto modo, todas las perversiones eran algo común. Hoy quizás para nosotros en una sociedad así nos escandaliza. Hoy día nuestra mente se está cauterizando justamente con todo lo que estamos viendo en la sociedad. Antes ver a una persona transgénero nos escandalizaba, hoy no. Nuestra mente tristemente se está cauterizando a todo eso. Y en aquel tiempo donde no había leyes que regulen todo esto, era normal. Era muy, muy normal. Muchos de los nuevos conversos que habían vivido justamente en la inmoralidad, sin duda tenían amantes porque era normal en aquel día.
Y muchas de las mujeres probablemente participaban de la prostitución, y muchas mujeres, no cabe duda, que en esta congregación había mujeres sacerdotisas de aquel culto pagano y moral que habían sido regeneradas, que habían sido salvadas por la sangre de Cristo. Como así también hombres que practicaban todo eso. Ese era el ambiente, ese era el entorno de estas personas. Su entrada más bien repentina al reino de Dios, podemos decir, exigía que los tesalonicenses rompieran con su trasfondo pagano. Ese requisito les representa retos serios, antiguos hábitos, presiones de una cultura impía que buscaban alejarlos cada día más y devolverlos a su vida anterior. Esa era la lucha. ¿Vieron hoy día un alcohólico conoce a Cristo? No es fácil. Un drogadicto que conoce a Cristo no quiere decir de que está todo bien. Recuerdo un profesor en Palabra de Vida. Él conoció a Cristo desde el mundo de las drogas y él ya era una persona ya de 65 años y me decía, yo, por más de que ya hayan pasado muchos años y hoy me siente delante de alguien, no es fácil. No es fácil. Entonces imagínense para esta sociedad que no solamente estaba mal, sino que era algo para ellos bueno, normal. Y la exhortación general y preventiva resalta la preocupación de Pablo por la salud y por la fidelidad sexual en esta iglesia, en la iglesia de Tesalónica. Y no pensemos que estas personas, por haber nacido de nuevo, ya no están luchando con todo esto. Pablo les insta a persistir, a crecer más, a no conformarse, justamente por eso, por los hábitos que ellos venían trayendo de aquel pasado. Ellos venían arrastrando y luchando con algo que ya había hecho, digamos, en cierto modo, raíces muy profundas en ellos. Y la abstinencia total del pecado sexual es un deber de la más alta importancia para todos los creyentes. Las Escrituras justamente dejan en claro que las personas que habitualmente se involucran en la inmoralidad sexual demuestran con ellos que no son cristianas. Fíjense conmigo en 1 Corintios 6, 9. Fíjense por favor. ¿No sabéis, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto, paréntesis. Pablo aquí está hablando de un tipo de conducta que persiste. No está hablando de alguien que se emborracha una vez o que cae en una de estas faltas una vez. No está hablando de eso. Pablo está hablando justamente de ¿qué? De una vida continua, de un hábito, de una costumbre en ellos, aceptada en sus vidas. Por eso el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero en el mismo capítulo, también indica que hay creyentes que cometen todo esto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Por algo Pablo les dice, huid de la fornicación. Huid de todo tipo de pecado inmoral sexual. Huid. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los cristianos estamos propensos a todo tipo de pecado, a todo tipo de pecado sexual. Por eso, en primer lugar, es necesario entender esto, que las demandas, que las exigencias de la santificación para todos los creyentes, en primer lugar, es vivir justamente separados del pecado sexual. En segundo lugar, también dice que cada uno, versículo 4 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, que la santificación también demanda vivir con sabiduría, no por pasiones. Vivir con sabiduría, no por pasiones. Justamente aquí la segunda frase, la del versículo 4, explica e ilustra la primera, que cada uno sepa
sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y luego dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero, ¿qué quiere decir justamente esta frase cuando dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor? A lo largo de la historia, esto se ha discutido mucho entre los expertos, ¿no?, y comentaristas sobre a qué se refiere. Porque hay versiones de nuestra Biblia que en lugar de esposa dice vaso. Pero nuestra versión Reina Valera justamente dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener vuestra santificación. Perdón, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En realidad son dos palabras que se cuestionan. Ahí los dos, en este caso el verbo tener cuando dice sepa tener. El verbo tener también se puede traducir como adquirir, poseer su propia esposa. Si traducimos a esa manera, el versículo diría que cada uno de vosotros sepa adquirir a su propia esposa. Y si cambiamos la palabra esposa, que también es traducida por vaso en su idioma original, quiere decir que cada uno de vosotros sepa adquirir su propio vaso. Y ahí estamos con un problema, porque Pablo le escribió eso, que cada uno de vosotros sepa adquirir su propio vaso. Para poder entender justamente el hecho de vivir con sabiduría, no por pasiones, necesitamos explicar este concepto para poder entender la implicación de las Escrituras en este lugar. Que cada uno adquiera su propio vaso. Hay múltiples usos para la palabra vaso en las Escrituras. A veces se refiere justamente a utensilios, a instrumentos y aún al propio cuerpo humano. Aún al propio cuerpo humano. También es interesante ver también en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, como leemos, que cada uno sepa tener. La Biblia de las Américas hace, en cierto modo, la traducción de la Biblia de las Américas, una decisión salomónica, digamos. Toma de un lado y toma del otro. Y dice lo siguiente, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. En santificación y honor. El tema de nuestra traducción de la Reina Valera, la que tenemos nosotros, los traductores no hicieron solamente un trabajo de traducción. Ellos hicieron un trabajo también de interpretación. Los traductores interpretaron de esa manera. Por eso tenemos escrito, como lo tenemos en nuestra versión. El asunto aquí que nosotros debemos explicar justamente es esta palabra vaso. Vaso. Para la mayoría de los eruditos hay dos perspectivas. La primera, que esta palabra vaso se refiere a la esposa de un cristiano o a la esposa de una persona, y otra perspectiva con respecto al cuerpo humano. Al cuerpo humano. Ahora, la primera perspectiva se refiere, la que podemos decir, a la esposa del creyente. A la esposa del creyente. Estas personas sostienen que esta palabra justamente, la palabra vaso, en el idioma hebreo, también se empleaba justamente en los escritos rabínicos para describir a una esposa. A una esposa. Y el verbo que nosotros tenemos aquí, de poseer, en el Antiguo Testamento se utilizaba justamente para la acción, en el idioma hebreo, la acción de conseguir una esposa. De conseguir una esposa. Entonces, justamente lo que la Reina Valera está haciendo es interpretar a base de toda esa información. De toda esa información. Por lo tanto, si uno busca también en Ruth, fíjense en Ruth, capítulo 4, versículo 10. Dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth,
la moabita. Fíjense, ahí el verbo tomar, justamente es la misma palabra, podemos decir equivalente en el idioma griego a conseguir, a adquirir esposa o conseguir esposa. Ahora, es muy difícil, según esas palabras, interpretar que aquí está hablando justamente de controlar el cuerpo. No hay nada que pueda decirnos eso o adquirir un cuerpo. En segundo lugar, también tenemos que entender, si se habla de la esposa aquí, Pablo justamente en capítulo 7, en 1 Corintios, si me acompañan, versículo 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. Y asimismo la mujer con el marido. Ahí encontramos ese concepto. Entonces, los traductores de la Reina Valera están interpretando de esa manera. Están hablando de esa correspondencia o ese equivalente de palabras en el idioma griego al hebreo para interpretar que se refiere a adquirir a su propia esposa. Pero también corroborando con otros escritos de Pablo, diciendo lo siguiente, que cada uno sepa, en este caso, como en el versículo que acabamos de leer, tenga su propia esposa o consiga su propia esposa y las mujeres consigan o adquieran a su propio esposo. En cierto modo, la solución que el apóstol presenta ante las tentaciones sexuales en aquella sociedad no es el dominio propio, sino el hecho de conseguir casarse. Entonces, las personas que interpretan, y que es válido pensar justamente que se refiere a la esposa. Pero también tenemos otro punto de vista que se refiere justamente al cuerpo. Y Pablo justamente en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, tenemos este tesoro, hablando de nosotros, del cuerpo, en vasos de barro. En vasos de barro. Entonces, esta perspectiva de estos estudiosos también, algunos dicen que no se refiere a la esposa, sino al cuerpo. Al cuerpo. Incluso hay textos bíblicos que emplean la palabra vaso no solo como sinónimo de cuerpo, sino también como un eufemismo del órgano sexual masculino. Justamente ese hecho lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden leer después en 1 Samuel, capítulo 21, del versículo 4 al 5. Y hay otros factores más que podemos pensar que la referencia de Pablo en este pasaje de 1 Tesalonicenses se refiere también al cuerpo. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 6, 12 al 20, también Pablo hace mención al cuerpo. En el versículo 18, fíjense, 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Por lo tanto, aquí también podemos encontrar el mismo énfasis que Pablo hace en 1 Tesalonicenses. Si interpretamos a esposa como cuerpo. Ahora, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es la esposa o es el cuerpo? Si los dos no están equivocados. Bueno, necesitamos ver el argumento de Pablo en todo esto. Ver cuál es el argumento de Pablo en 1 Tesalonicenses. Primeramente, Pablo, ¿a quién le está escribiendo? ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia de Tesalonicenses, compuesta ¿por qué? Por niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. En general. Ahora, si solamente se interpretaría de conseguir esposa, la instrucción debería ser que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? Específicamente, del adulterio.
Pero aquí Pablo, acuérdense de la palabra fornicación, es muy amplia. No habla de un pecado específico inmoral. Entonces Pablo está hablando, por lo que vemos en 1 Tesalonicenses, a toda una iglesia, hablando de diversos pecados de este tipo, de todo tipo. Y si solo habla a los esposos, ¿cuál sería el consejo y la instrucción para los jóvenes y las esposas con respecto a este pecado específico que Pablo está hablando? ¿Cuál sería? Entonces, según los datos y la información que nosotros tenemos a base de todo esto, porque también es interesante, Pablo cuando quería hablar a los esposos, se refería, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 5, vosotros esposos, gracias Humberto, vosotros esposos, vosotros esposas, vosotros hijos, vosotros padres, y él daba una instrucción. Por lo tanto, Pablo aquí está hablando a una iglesia. Pero más allá que si son casados o solteros, la admonición, la instrucción, el mandato es que nos apartemos de todo pecado sexual. Pero por lo que podemos interpretar a base de esta información en esta carta, Pablo se está refiriendo, por las evidencias, al cuerpo. Al cuerpo. Al cuerpo de cada creyente. Que cada uno sepa tener su cuerpo en santidad y honor. En santidad y honor. Ahora, si escuchamos un sermón que hable sobre el matrimonio, no está mal, es la evidencia. Pero a base de la evidencia que nosotros podemos ver aquí es esa. Sepa tener su cuerpo en santidad y honor. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por lo tanto, está hablando del cuerpo. Pero fíjense, dijimos que la demanda de la santificación para todo cristiano primeramente es vivir separado del pecado. Pero ahora era vivir en sabiduría y no por las pasiones. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente el versículo dice que cada uno de vosotros sepa. Ahí habla de un conocimiento adquirido, de alguien que pudo desarrollar algo porque aprendió y lo estudió. Y Pablo lo que le está diciendo a ellos aquí es que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa, y eso habla de sabiduría. No dice, sepa de su propia esposa en santidad, no en pasión de concupiscencia, no a través de sus deseos, sino también en santidad, gracias Valdir, en santidad y honor. Por eso, volviendo al punto, necesitamos sabiduría para vivir conforme a lo que la santidad demanda a cada creyente. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12, versículo 12:2. El pastor Javier nos hablaba la vez pasada con respecto a ese pasaje y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para poder vivir en este mundo en contra de la corriente es necesario transformar nuestro entendimiento. Y luego el versículo 1 antes decía, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tiene que ver con la mente. No es algo que se basa en las emociones, en los sentimientos, en los impulsos. Es con la mente. Y necesitamos vivir una sexualidad que a Dios agrada con una mente renovada, pensando en la voluntad de Dios y que necesitamos crecer a un nivel de excelencia. Ese es el punto de Pablo acá. Ese es el punto.
Si leemos también primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero en tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mi cuerpo es del Señor, y para entender esa verdad necesito tener sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Por esa razón también en Proverbios, cuando habla allí de la mala mujer, en una analogía, hablando acerca del pecado del adulterio y la fornicación, de los pecados sexuales, está relacionado con la sabiduría, con la sabiduría. Y justamente es eso, es cómo debemos vivir nuestra sexualidad, tanto casados como solteros, sabiamente, sabiamente. Y aclara y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, como los gentiles. Las pasiones sexuales son tan fuertes, tan insolentes, tan maleducadas, que no respetan ni siquiera el conocimiento teológico que tenemos, ni la posición que podemos tener en el ministerio. Los deseos sexuales no respetan nada de eso, no perdona nada. Y es ridículo pensar que porque vivo en un hogar cristiano yo no voy a caer. Es ridículo pensar eso. Es ridículo. Necesitamos sabiduría. Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? El tema del pecado sexual es serio, hermanos. Es serio. Y no porque vivimos ya en un matrimonio no podemos caer. Mucho menos solteros y que estén de novios. Por más que tengan la bendición del, no sé, de Juan Wesley. No sé, que estés en la mejor iglesia. Están solos, peligroso. ¿Por qué? Porque el hombre más sabio, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andarán el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Si vos no sentís nada es porque sos Pinocho, sos de madera. Pero somos de carne y hueso, con pasiones. Necesitamos sabiduría. Un matrimonio que no se cuida en lo sexual porque piensa que está todo bien, es ignorancia, es necio. Si una pareja de novios anda de aquí para allá solos, necedad. Necedad. Porque Salomón lo está diciendo aquí. Necedad. Porque las pasiones son fuertes. El deseo sexual es algo irracional. Es irracional. Y para agradar a Dios con nuestro cuerpo tiene que ser un culto racional. Racional. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No solamente debo vivir separados del pecado, no solamente eso demanda, sino que también nos manda a vivir sabiamente, sabiamente, no por nuestras pasiones. Pero también demanda vivir como salvos, no como perdidos. Vivir como salvos, no como perdidos. El deseo incontrolado de la gratificación sexual es típico de los no regenerados. Fíjense Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
A tal punto llegó el hombre que quiso hacer lo que quiso de su vida y Dios determinó algo. ¿Ustedes quieren eso? Lo suelta. Dios lo soltó a sus pasiones. Esa fue la determinación, el veredicto judicial de Dios para el perdido. Y una persona que lucha grandemente con sus deseos sexuales, nos hace pensar que realmente aún no ha experimentado la regeneración de Dios. Cuando eso va en progresión. Por lo tanto, nosotros los cristianos no podemos seguir viviendo con los mismos patrones de vida, porque estamos en Cristo. Pablo en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y vamos a repetir otra vez después más adelante este versículo. No obstante, los creyentes podemos cultivar pensamientos inmorales y cometer inmoralidad. Podemos. Por esta razón el apóstol da esta instrucción. Ellos eran regenerados. Dice, ustedes son elegidos, escogidos. Ustedes tienen un buen testimonio. Ustedes son del Señor. No se duerman en los laureles. Pero entiendan que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si está en la instrucción es porque el creyente puede caer. Y no es solamente algo de los perdidos. Es algo también que nos atañe a nosotros. La demanda de la santidad. Vivir separados del pecado. Pero también, en cuarto lugar, vivir con sinceridad, no como provocadores. Vivir con sinceridad, no como provocadores. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Comienza aquí Pablo diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pablo aquí instruye a que ningún hermano se exceda en los límites o se pase de la raya con su hermano. Ahí la palabra agraviar quiere decir eso, que no se aproveche, no abuse del hermano. No abuse, está hablando dentro de un contexto cristiano. Si un hermano abusa de otro, en este caso, de provocar a satisfacerse gratificantemente a sí mismo, engaña, agravia a su hermano, no abuse, no te pases de la raya. Pero también dice la instrucción que tiene que ver también a no tomar con egoísmo y una ambición de ganancia personal, porque dice que nadie agravie ni engañe. Ahí justamente está hablando de eso, de no tomar por egoísmo porque a mí me gusta. No te sobrepases, no abuses, no la engañes o no lo engañes para satisfacer tus deseos sexuales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y el concepto justamente de esta verdad desde la perspectiva de Dios mismo es muy serio. Es muy serio. Vean lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18. Mateo 18, versículos 6 al 7. El Señor dice, versículos 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Algunos interpretan aquí acerca de los niños, pero no está hablando de los niños. Está hablando del hermano. Por eso viene después el contexto de la confrontación. ¿Se acuerdan allí? Lo hemos estudiado en un campamento, todo este capítulo 18. Y aquí el Señor está siendo muy duro con respecto a esto. Con respecto a la relación fraternal.
a los que estamos unidos en la fe. Si estás en busca de alguien simplemente porque no aguantás más tu soltería, ojo, ojo, tené cuidado, tené cuidado. El Señor es serio lo que está diciendo acá. Necesitamos mirar con sabiduría la sexualidad que agrada a Dios en este punto. Por eso dice que nada agravie ni engañe en nada a su hermano. Ay de aquel, dice. Ay de aquel. Ay de aquel. Los cristianos que provocan a tropiezos a otros cristianos, el Señor dice, merecen la muerte. Merecen la muerte. Tenga cuidado, hermano, tené cuidado. Tanto hombres como mujeres. ¿Cuál es la razón? ¿Es darle la gloria a Dios? ¿Es pensar en el matrimonio? ¿O simplemente porque ya no aguantás más tu soltería? No seas de tropiezo a un hermano. No le arruines la vida a un hermano y no te la arruines vos. No la arruines. Pero no solamente no provoques al hermano, sino también no provoques a Dios. No provoques a Dios. Porque esta instrucción no es nueva para los tesalonicenses. Fíjense cómo dice el versículo 6. Como ya hemos dicho y testificado. Ellos ya sabían estas instrucciones. Las sabían. Pero las vuelve a recalcar. Porque es un punto importante para Pablo. Y como dice ahí el versículo 6. No solo no provoques al hermano, sino porque el Señor es vengador de todo esto. No provoques a Dios. No provoques a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es el que impuso este juicio. Dios es el que pone este juicio. Ay de aquel que agravie y engañe a su hermano. Hermana joven, que nadie te venga con yo te amo, somos cristianos y está todo bien. Te va a arruinar la vida. Y luego la ira de Dios va a caer sobre esa persona. Aquí Pablo está diciendo, y está hablando en un contexto de hermanos. Hermanos, eso es lo serio. ¿Cuál es el juicio de Dios? Bueno, Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Nuevamente, fornicarios y adúlteros, aquellos que mantienen una costumbre de vida, los juzgará Dios. Dios los va a juzgar. Y esta es la razón por la que Pablo da tan seria determinación contra los que llevan este tipo de vida sin arrepentimiento. Primera de Corintios 5. Vamos a Primera de Corintios 5. ¿Por qué Pablo comienza dando esta instrucción en cuanto al pecado sexual inmoral? Es una iglesia que se está formando. Y el pecado sexual dentro de la iglesia destruye grandemente, grandemente. Por eso Pablo está tratando con seriedad este punto. Con seriedad, porque estos hermanos aún seguían arrastrando esos tipos de pecado por la vida que ellos tenían, estas costumbres. Y Pablo tiene que ser determinante, estricto en esta instrucción. Primera de Corintios 5, 11 al 13 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y Pablo pregunta: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No podemos juzgar a todo el mundo. Al inconverso nosotros podemos juzgar. Dios lo va a juzgar al inconverso. Nosotros no. No te metas con ellos. No te pelees con ellos. No lo van a entender. No lo van a entender. Pero después dice el versículo 13: porque a los que están fuera, Dios los juzgará. No te encargues de los que están afuera. Vos encárgate de los de adentro. Pero después dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Para aquel perverso, está hablando de aquel que mantiene una conducta pecaminosa de todos estos tipos de pecado que dice, evidentemente no es del Señor. Entonces es necesario quitarlo de la congregación. ¿Para qué? Porque Dios juzga a los que están afuera. Y esa persona que estuvo acá, que salió por este tipo de pecado y este estilo de vida, Dios se tiene que encargar de ellos. No nosotros. ¿Pero por qué nosotros no? Porque el pecado de inmoralidad sexual es peligroso para nosotros. Y Pablo y el mismo Señor y Dios mismo está siendo estricto con nosotros en este tema. Quitad al perverso. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene que juzgar. No necesitamos supermanes. No necesitamos a los Avengers cristianos para salvar al perverso. Dios se va a encargar de él. Para gracia o para ira. Para gracia o para ira. Dios es juez. Dios es justo. Dios manda urgentemente que cada uno de nosotros nos apartemos de todo pecado y inmoralidad sexual. ¿Por qué? En primer lugar, es el deseo de Dios. Y en segundo lugar, porque la santificación demanda a cada cristiano a vivir separado del pecado, a vivir sabiamente y no por las pasiones. Manda también a vivir con sinceridad, no como provocadores. No como provocadores. Para terminar, a conclusión de esto, Pablo dice, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Repite el concepto del versículo 3. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando Dios llama a salvación, efectivamente llama también para santificación. Y eso no olvidemos. Hemos meditado ayer justamente con los jóvenes en la reunión Efesios 4:1, donde dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El propósito de Dios es llamar a los suyos a producir un pueblo santo, santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, fíjense ahí en su Biblia. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. A su reino y gloria. Hermanos, necesitamos dejar de leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y separarlo del versículo 10. Dejemos de leer de esa manera. Efesios capítulo 2 se lee del versículo 1 y en adelante. Pero nunca separemos capítulo 2, versículo 8 al 9 del 10. Versículo 8 y 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 no se puede separar de eso, porque somos hechuras suyas creados para buenas obras. Si Dios te dio gracia, naciste de nuevo, fuiste creado para buenas obras, y eso es santificación. No podés separar eso. Un creyente que desecha, porque después dice el versículo 8, así que, o por lo tanto, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu. Un creyente que desecha o anule o viole o desprecie este mandato, estas instrucciones, Pablo está diciendo, todo lo dicho en este pasaje, y por ende, lo que él ya les instruyó, como dice en el versículo 6, es rechazar al Espíritu de Dios. Es rechazar al Espíritu de Dios. El querer seguir haciendo tu vida en cuanto a lo que tenga que ver con tu sexualidad es rechazar al Espíritu. Y quiero dejarte estos versículos para que medites en cuanto a esto. Ezequiel capítulo 36, 27. Ezequiel 36, 27. Hablando de la regeneración, hablando del nuevo pacto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense, Dios dice, y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios pone su espíritu en cada uno que ha sido regenerado. Yo les leo, anótenlo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Autor, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Tenemos la unción del Santo. Si hemos nacido de nuevo, Cristo ha puesto su Espíritu en usted, en mí. Hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Está en nosotros, permanece en nosotros. Y si está en nosotros, ¿cómo podemos rechazar eso? No hay excusa, dice Pablo. No hay excusa para seguir luchando o permaneciendo pecando con nuestras mentes, con nuestros hábitos, de manera sexual. No podemos seguir con la excusa de que no, es muy débil la carne. No, no es débil la carne. Si sos del Señor, tenés al Espíritu de Dios. Y ese es el poder que tenemos nosotros. Tenemos el recurso para salir adelante. Por eso necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, necesitamos edificarnos unos a otros, necesitamos tener comunión, necesitamos participar de la cena del Señor, necesitamos adorar al Señor. Necesitamos agarrar todos los recursos necesarios de gracia para no caer en este pecado. Porque destruye el cuerpo, destruye el cuerpo. Y Pablo les está diciendo, huyan, aléjense. No es de cobardes huir. Por algo hay que huir de la fornicación. No la podemos enfrentar. Y si vos decís que está todo bien, vos y ella, bueno, enséñame cómo haces para que no pase nada. Enséñame. Pablo está siendo muy estricto. Jóvenes, chicas y chicos, no arruinen su vida. Y si hiciste algo ya con tu cuerpo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesale al Señor y actúa en consecuencia. Porque no es, ay Señor, perdóname mi pecado. No, tenés que hacer morir todo eso después. Si hay alguna relación, algún hábito, algún objeto o algo que no te permite, cortalo. Cortalo. Es necesario cortar. Casados. Si bien la implicación habla del cuerpo, aún los casados necesitamos mirar nuestra sexualidad con sabiduría del Señor. Y no tengamos miedo de escuchar esta palabra porque es algo que Dios creó. El Señor dice que Dios creó al hombre y estaban desnudos. Uy, dijo desnudo. Y nos escandalizamos. Dios los creó en intimidad porque es algo de Dios, pero dentro del marco del matrimonio. Cuidémoslo. Si queremos ser de bendición para Dios como iglesia, Pablo en este contexto les habla firme, duro. Pero no estamos lejos a todo eso, hermanos, hoy día. Cada vez está todo más podrido, más degenerado. Necesitamos tener convicciones, sabiduría del Señor para enfrentar una sexualidad que agrade a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que sigamos orando y meditando en estos principios. ¿Oramos? Padre Celestial, tú nos has mostrado a través de tu palabra
las admoniciones, preceptos, mandamientos importantes para nuestra vida, para todos. Ayúdanos, Señor, a mirar la sexualidad de manera santa, sabia, responsable. Te pido por cada matrimonio aquí presente. Señor, somos pecadores, tenemos fallas, errores. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Te pido por esta congregación, por cada uno de los que componemos este grupo de hermanos, que nos ayudemos unos a otros, nos animemos unos a otros para no caer en el endurecimiento del corazón, en la incredulidad del pecado. A no caer en el pecado de no creer a todas estas instrucciones que tu palabra dice. Señor, ayúdanos. Limpia, Señor, tu cuerpo. Queremos crecer como iglesia, queremos crecer individualmente. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, nuestras luchas, nuestras debilidades. Quita de nosotros el espíritu de fortaleza, de creernos, Señor, un superhombre o supermujer. Somos débiles, somos vasos de barro. Y el pecado y el deseo sexual es muy fuerte, Señor. Ayúdanos en nuestro crecimiento, que vayamos buscando ese nivel de crecimiento, de excelencia a ti, de conocerte más y de crecer en tu gracia, día a día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.